esta serie que vamos a empezar hoy es indispensable, es bien importante, como todo lo que hay en la palabra de Dios. Pero hoy va a entender la importancia de esta serie. Esta serie se llama Los dones del Espíritu Santo. ¿Listo? ¿Cómo se llama? Bueno, recordemos entonces que los dones del Espíritu Santo son para mi relación con Dios, para mi santificación personal. Repita conmigo, para mi santificación personal. Mire, para que usted, el objetivo de todo este proceso que nosotros hacemos, pues ayudarle a usted a encontrarse con el Señor. Pero cuando usted se encuentra con Dios, míreme, para que entienda bien por qué tiene que participar de esta serie, cuando usted se encuentra con el Señor, algo empieza a pasar en la vida suya. Dice en la Biblia que nosotros somos renovados, transformados a imagen de Dios nuestro Creador. Mire lo que sucede cuando usted se encuentra con Dios. Fíjense lo que dice la Biblia. Colosenses 3:9 dice: no se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían, y se han revestido. Y escucha lo que dice: de lo que antes hacíamos, una cantidad de cosas, pero dice, y se han revestido de la nueva naturaleza. Cuando una persona se encuentra con Dios, Dios lo va revistiendo de la nueva naturaleza. Pero escuche qué naturaleza: la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios su Creador. Ojo, se han despojado de las cosas que antes hacían, de lo que antes eran, y se han revestido de la nueva naturaleza. Dice, de la imagen de Dios, desde el nuevo hombre que se va renovando a imagen de Dios su Creador. ¿Qué es lo que le pasa a usted y qué es lo que me pasa a mí cuando nos encontramos con el Señor? El Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros a través de los dones y nos va transformando a través de los dones y los frutos, por supuesto. Nos va transformando a imagen de Dios nuestro Creador. ¿Cuál es la meta que usted y yo tenemos? Ser parecidos a Cristo. Eso se lo he dicho muchas veces. ¿Y por qué tendríamos que ser parecidos a Cristo? Porque para entrar a la presencia, a la presencia de Dios, para entrar al cielo, nosotros tenemos que entrar con ese parecido a Jesús. O sea, si usted simplemente le dice sí a Dios, pero usted no se deja transformar, no se deja cambiar por Él, va a ser difícil la entrada suya al reino de los cielos. Entonces, una cosa que usted nunca puede perder de vista es el llamado que usted tiene. Usted tiene un llamado a la vida eterna y tiene un llamado a la santidad, que en últimas es nuestro destino. Eso es realmente para lo que Dios nos ha creado a nosotros y nos está esperando con los brazos abiertos. Pero para que eso suceda, tenemos que permitirle a Él que nos transforme a imagen de Dios nuestro Creador. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes quieren ser parecidos a Jesús? ¿Se quieren parecer a Él? Y quieren renovar esa imagen de Dios en sus vidas. O sea, que cuando las personas los vean a ustedes digan, uy, qué parecido es usted a Jesús, qué parecido es usted a Dios. Realmente esas virtudes suyas, su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de vivir, yo creo que así como usted es, así es Dios. ¿Cuántos quisieran llegar a ese punto en sus vidas? Y quiero que sepa que debe suceder para poder usted entrar a la presencia del Señor. Entonces, ya tenemos la primera cosa, que es, ¿para qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo es para renovar y transformar. Entonces, vamos a enfocarnos en uno de los dones. Son 7, pero vamos a hablar solamente de uno hoy. Tal vez ocupemos más tiempo hablando de ese, tal vez 3 semanas vamos a hablar en 3 semanas vamos a repartir los 7 dones, pero el día de hoy nos va a tomar uno. Nos va a tomar hablar solamente del don de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Voy a decirles 3 definiciones de la palabra sabiduría. 2 del diccionario y una, mi propia definición de la palabra sabiduría, que es el don en que nos vamos a enfocar hoy y que, entre otras cosas, después de estudiarlo, pienso que es indispensable, tal vez de los más importantes. Escuche bien, ¿qué es la sabiduría? Definición del diccionario, 2 definiciones del diccionario. La primera dice, conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio y la experiencia. Esa es una definición del mundo, no es una definición, digamos, católica o una definición espiritual de la sabiduría. Para el mundo la sabiduría es una cosa, para Dios, en la vida en Dios, la sabiduría es otra, bien diferente. Mire para el mundo lo que es la sabiduría, o sea, esta podría ser una definición para los ateos, para los paganos, para los impíos. Escuchen lo que piensa el mundo, una vez más: conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio y la experiencia. Eso piensa el mundo que es la sabiduría. Pero el diccionario pone otra definición más cercana a nosotros, pero que tampoco es la nuestra. La nuestra es la que vamos a desarrollar este día. Mire otra definición del diccionario: facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Eso se acerca más a lo que somos nosotros. Facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia y acierto.
Para que esa definición, esa segunda definición de sabiduría, aplicara para nosotros, yo le agregaría un poquito, sí, yo le podría agregar una palabra, por ejemplo, no diría facultad en las personas, sino capacidad que Dios le da a las personas. Y si le pusiéramos eso, ya sería una definición buena para nosotros. Por esa razón, yo saqué mi propia definición de la palabra sabiduría. Escuchen lo que es la sabiduría para usted y para mí, basado en la experiencia, en el caminar de todos estos años. Creo que tengo mi propia definición. ¿Cuál es la definición? Escúchela, mi definición de sabiduría. La sabiduría es el don que la sabiduría es el don que el Espíritu Santo da para ver y hacer las cosas como las ve Dios y como las hace Dios. Vuelvo a repetir, ¿qué es sabiduría? Es el don que nos da el Espíritu Santo para ver y hacer las cosas como las ve y las hace Dios. ¿Han comprendido eso? ¿Qué es la sabiduría entonces? Es el don que el Espíritu Santo me da para ver y para hacer las cosas como las ve y las hace ¿quién? Dios. ¿Qué es la sabiduría? Entonces la sabiduría es conformarnos al pensar y al actuar de Dios. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando yo recibo el don de sabiduría? Escuchen muy bien, vamos a mirar la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice, ¿quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre? Sino solo el Espíritu que está dentro del hombre. De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Miren lo que dice en la Biblia. ¿Quién entre los hombres sabe lo que hay en el corazón del hombre? Solo el Espíritu del hombre. ¿Quién sabe lo que hay en el Espíritu de Dios? Lo que hay en el corazón de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo viene a mi vida. Miren lo que voy a hacer acá. El Espíritu Santo de Dios, que está en Dios, conoce toda la ciencia de Dios, sabe lo que hay en Dios. Y cuando Él me comparte de ese Espíritu Santo a mí, el Espíritu Santo entra en mí, lo que pasa es que el saber de Dios está en mí. ¿Entienden lo que pasa cuando el Espíritu Santo me llena? Usted está participando de esa fuerza, de ese conocimiento de Dios, de ese poder de Dios, de la sabiduría de Dios. Por eso continúa diciendo el escritor, pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué le pasa a una persona cuando recibe el Espíritu Santo? Él empieza a tener tal influencia en la vida de la persona que finalmente terminamos nosotros teniendo la mente de Cristo. Terminamos pensando como piensa Cristo y por tanto actuando como actúa Cristo. Eso es el don de la sabiduría, conformar nuestra mente al pensar de Dios. Es como una conexión que se hace entre el pensar de Dios y mi pensar. Por eso se sabe muy bien. Mire lo que dice, por ejemplo, como lo dice el escritor. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie puede juzgarlo a él. Cuando usted llega al punto de tener la mente de Dios, o sea, el don de la sabiduría dado por el Espíritu Santo, llegamos al punto de poder juzgar todas las cosas, o sea, saber si son buenas o si son malas, y nadie puede juzgarlo a él, porque esa misma sabiduría no solamente lo lleva a actuar, sino que lo lleva a no equivocarse, a hacer las cosas de la manera correcta. Ya vamos entendiendo entonces lo que es la sabiduría. Las personas tienen una equivocación gigante en este tema de la sabiduría. Confunden tres cosas. Escuchen las cosas que confunden. Confunden conocimiento, experiencia y sabiduría. Escuchen esas tres palabras. Conocimiento, experiencia y sabiduría. Y las personas, el mundo, confunde esas tres palabras. Y vamos a establecer la diferencia que hay entre conocimiento, experiencia y sabiduría. Y finalmente vamos a explicar lo que es la sabiduría. En primer lugar, ¿qué es el conocimiento? Muchos dicen, no, pero es que yo soy muy sabio. Algunos están pensando, sí, yo soy muy sabio porque tengo 15 doctorados, tengo cartones que, mejor dicho, tengo la pared de la casa, parece un tugurio, llena de cartones por todas partes, dice la persona. Y yo sé mucho, pero eso no es sabiduría, eso se llama conocimiento. Y el conocimiento es lo que yo adquiero a través del estudio, a través de la experiencia. Lo que el diccionario decía que era sabiduría para el mundo, para nosotros apenas es conocimiento. Entonces, ¿qué es el conocimiento? Esto que yo adquiero y adquiero y adquiero a través del estudio.
no es, escuche muy bien, no es el conocimiento, hermanos, no es el conocimiento una garantía de éxito. No es el conocimiento una garantía de éxito. Algunas personas piensan que el conocimiento ya es, no, sí, si yo tengo suficiente conocimiento, entonces si yo tengo suficiente conocimiento, entonces yo ya tengo la garantía del éxito. No, no garantiza el éxito. Recuerde que la Biblia hace esa diferencia, hace la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Mire cómo lo dice la Biblia, para que usted entienda que realmente sí hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. Dice 2 Crónicas capítulo 1, versículo 7 en adelante. Habla el rey Salomón. Dice así, el rey Salomón se le acercó a Dios. Escuchen lo que dice Salomón. Aquella misma noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Qué le dijo Dios? Pídeme lo que quieras. ¿Qué hubiera pedido usted? Ni le voy a preguntar porque con esa listota tan larga no terminamos hoy, ¿cierto? Dejémoslo así mejor. Vamos a ver qué pidió Salomón. Pídeme lo que quieras. Versículo 10. Por tanto, dice Salomón, por tanto, dame sabiduría y conocimiento para dirigir este pueblo tuyo tan grande. Escuche, ¿qué pide Salomón? Sabiduría y... Mire que hace la diferencia entre las dos cosas. No es lo mismo para Dios sabiduría y conocimiento. Son cosas diferentes. Salomón dice, dame sabiduría y conocimiento. ¿Qué le responde Dios? Versículo 12, le dice Dios, te concedo sabiduría y conocimiento y otras cosas más. Pero dice Dios, te concedo sabiduría y conocimiento. Entonces, el conocimiento, que es lo primero que vamos a explicar, primero que todo entonces se logra a través del estudio. Para tener ese conocimiento uno requiere el estudio, requiere tener inteligencia y todas esas cosas. Para tener la sabiduría sí se necesita también conocimiento, pero no se necesita ser tan inteligente porque la sabiduría es don de Dios. El conocimiento sí requiere toda la competencia del ser humano, el maciar, madrugar, trasnochar. ¿Le ha tocado a usted eso? Quedarse hasta medianoche, amanecer, hacer 50 ejercicios, de pasar toda la álgebra de Baldor de una página del libro al cuaderno y entonces cuando usted termina dice, ya, tengo conocimiento. Eso es lo que requiere para usted tener conocimiento. El conocimiento no es garantía de éxito. Escuche muy bien, el conocimiento no es garantía de éxito. Se lo voy a probar. Vamos a pensar que usted tiene cierto conocimiento y usted va a una empresa y entonces en la empresa miran su hoja de vida, miran allá por ejemplo que algún gerente diga, vamos a mirar qué también le fue hasta en la universidad. Uy, sí, mira, uy, no, tremendo, qué tremendo. Y mira que a usted le fue excelente. Y luego le pregunta, bueno, vamos a pasar al otro punto. ¿Cuánta experiencia tiene usted? ¿Se ha notado eso? Y entonces, a pesar de que tiene conocimiento, no es garantía de éxito. Muchas personas teniendo conocimiento, mucho conocimiento, hacen cosas que son ilógicas, no saben cómo aplicar el conocimiento porque la sabiduría le enseña a uno cómo aplicar el conocimiento. Hay personas supremamente inteligentes, capaces de leer un libro en un momento y hacer un resumen, pero cuando se enfrentan al trabajo, a la vida laboral, pues se dan cuenta que fracasan. ¿Y por qué fracasan? Porque hay mucho conocimiento, pero no está la sabiduría para aplicar ese conocimiento. ¿Entiende lo que hace la sabiduría? Me ayuda y me enseña a aplicar el conocimiento, a saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Es lo que me enseña la sabiduría. No hay nada más peligroso que una persona inteligente sin sabiduría. Es peligrosísima y le voy a contar por qué. Ahora, no voy a hablar de la inteligencia promedio suya y mía. Vamos a hablar de uno que es capaz de diseñar cosas. Vamos a pensar en esto. Alguien bien inteligente, tiene toda esa inteligencia y puede decidir. Con la inteligencia, puede decidir si hago una cura para una enfermedad terrible, siendo muy inteligente, o puede decidir también si hace un arma para matar el resto de las personas que deje vivas esa enfermedad. ¿Cierto que sí? ¿Se da cuenta cómo es de peligrosa una persona que tiene mucha inteligencia, capaz de obtener mucho conocimiento, pero sin sabiduría? ¿Sabe qué se ponen a hacer? Se meten de políticos, la mayoría. ¿Usted piensa que los políticos no son inteligentes? ¿No son inteligentes? Unas abejas es lo que son muy inteligentes. Y usted ve, pero ¿cómo? No es garantía de éxito porque se ponen a hacer tonterías. Y hoy día estamos con una cantidad de senadores, de ministros en la cárcel, por favor. Y uno ve hombres que estudiado en Harvard. ¿Para qué le alcanzó? Está en la picota. Ve que la sabiduría, la inteligencia sin sabiduría es peligrosa.
peligrosa. Se ponen a hacer locuras que no tienen por qué estar haciendo. Entonces, luego pasamos a la experiencia. ¿Qué es la experiencia? La experiencia es el conocimiento aplicado. La sabiduría, la inteligencia no garantiza, el conocimiento no garantiza el éxito. Se puede obtener, sí, pero no lo garantiza. La experiencia, en cambio, acerca más al éxito. ¿Qué es la experiencia? Cuando usted aplica el conocimiento y ya usted empieza a ser una persona más relevante. Llega a la empresa, su hoja de vida, 10 años de experiencia. No, le preguntan, ¿tiene experiencia? ¿No? Y usted en el conocimiento dijo, no tengo experiencia. No le dan trabajo porque está muy joven y no tiene experiencia. Y entonces luego llega la experiencia y esa sí acerca un poco más al éxito, es más cercana a la sabiduría. ¿Saben cuál es la tristeza que tenemos nosotros con la experiencia? Que nos ayudaría mucho a vivir mejor. Usted tiene experiencia, hay muchos aquí que tienen experiencia. ¿Sabe cómo se les ve? Uno les mira las canas, ¿no? Y uno dice, canoso, uy, ese sí que tiene experiencia, está tapado de la experiencia, tupido de la experiencia, dice uno. Porque se le ve en las canas, pues a otros ya se nos cae, pero los que no se les cae tienen canas. Y entonces van a la misma empresa a pedir trabajo y fíjese lo que pasa. Señor, ¿me da empleo? Muestra su hoja de vida, sí, sí. Y tiene experiencia, sí, 20 años. No, ya no sirve, está muy viejo. ¿Saben qué es una de las cosas más tristes de la experiencia, hermanos? Que llega cuando uno está viejo. Esta semana estaba hablando con un hermanito de la comunidad y me decía, ay William, ¿yo qué no daría por tener esta experiencia que tengo hoy, pero tener 20 años menos? ¿Cuántos de ustedes quisieran tener la experiencia de hoy con 20 años menos? ¿Cierto que sí? Dicen, ay, qué dicha. Y piensan a soñar, ¿qué haría yo? ¿Qué haría? Los negocios que haríamos, ¿cierto? Las decisiones que tomaríamos. Seríamos los adolescentes más ricos del mundo, porque uno con 20 años menos y la experiencia del viejo, usted se imagina lo que llega. Entonces, pero la experiencia es el límite al que puede llegar el ser humano. Repita conmigo, la experiencia es el límite al que puede llegar el ser humano. Puede tener mucho conocimiento, mucha experiencia, pero hasta ahí. Porque a la sabiduría no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque la sabiduría no es con la fuerza del hombre, sino que es un regalo ¿de quién? Un regalo de Dios. Eso es a lo más que puede aspirar usted. Nunca usted va a llegar a ser sabio si Dios no le da el don de la sabiduría. Llega a tener conocimiento, sí, mucho conocimiento, seguramente, mucha experiencia, seguramente sí, pero nunca llegará a la sabiduría. Como les decía, el conocimiento, el éxito está más cercano de los que tienen experiencia. Pero ninguna de las dos anteriores son las que nos reúnen esta noche. Esta noche vamos a hablar de la sabiduría. La sabiduría, amigos, garantiza el éxito. Repita conmigo, la sabiduría garantiza el éxito. ¿Por qué la sabiduría garantiza el éxito? Los que me estaban prestando mucha atención recordarán que al principio dije que la sabiduría es pensar y actuar como piensa y actúa Dios. Amén. ¿Por qué la sabiduría garantiza el éxito? ¿Usted cree que Dios cada cuánto se equivoca? ¿Cada cuánto se equivoca Dios? Dígalo con fuerza, nunca, dígalo, nunca. Por tanto, si usted tiene la mente de Cristo, si usted tiene sabiduría, ¿qué va a pasar con las equivocaciones suyas? ¿Qué cree que va a pasar si usted adquiere sabiduría? Y alégrese porque al final de esta charla vamos a hacer la oración y vamos a pedir ese don de sabiduría. Pero si usted adquiere sabiduría, lo que va a pasar es que usted no se equivoca. ¿Y sabe por qué no se va a equivocar? Porque Dios no se equivoca. Imagínese usted saber tener la respuesta para cada cosa. ¿Se imagina usted? Les voy a recordar dos momentos en los que se habla de sabiduría. Salomón, piense usted en esto. Tantas situaciones que tiene que definir usted en su vida. Llegó Salomón, era rey, famoso por su sabiduría. Y llegaron dos señoras, dos mujeres. Y las mujeres estaban peleando. Y Salomón dijo, ay, qué raro, dos mujeres peleando. Bueno, estaban peleando las mujeres. ¿Por qué estaban peleando las mujeres? Estaban peleando por un niño. La una jalaba un pie y la otra jalaba de una mano. Y Salomón dijo, ¿qué hago? Miraba una, hacía show. Miraba la otra, hacía show. Igualitico el show. Y decía Salomón, ¿quién es la mamá? ¿Quién es la mamá? Entonces la sabiduría le aconseja. Salomón dice, tráigame una espada, pone el niño ahí y lo parto en dos, le doy la mitad a usted y arreglado el problema. Sabio Salomón, ¿cierto? No, espere que falta la mitad. Y Salomón va a partir el niño y una de las mujeres dice, no, denle el niño a ella, déselo a ella. Y Salomón, la sabiduría de Salomón, le hace ver que solamente la madre era capaz de renunciar al hijo con tal de verlo en una sola pieza, de verlo vivo.
Salomón toma al niño y se lo entrega a la mujer que había renunciado a él. Usted es la madre, usted es la madre. De esa manera, Salomón se hizo famoso en medio de su pueblo por su sabiduría. ¿Qué tal usted esa? Piense esta otra joya que le pasó a Jesús. Estaba Jesús, le traen la mujer que habían sorprendido en adulterio, la ponen ahí. Todos los biblistas de la ciudad estaban ahí. El pueblo judío rumiaban las escrituras día y noche, las repetían, se pegaban los pedazos de la Biblia en la frente y caminaban por la calle con él. O sea, no eran ignorantes, era gente que tenía mucho conocimiento. ¿Qué tenían? Pero Jesús tenía. Estamos sintonizados esta noche. Llega Jesús. Le traen la mujer ahí y Jesús dice: Señor, la ley de Moisés dice que la matemos a pedradas. ¿Cómo se sale usted de esa? Si tenía que cumplir Jesús la ley, no podía decir no hagan como dice Moisés. Jesús no podía decir eso. Si dice eso, inmediatamente ¿cómo queda con todos? O sea, está pasándose por sobre la ley. ¿Cómo me salgo de esta? Hermanos, la sabiduría. Llega Jesús, lo voltea a mirar y dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué hicieron ellos? Ahí mismo soltaban la piedra. ¿Sabe qué les dijo Jesús? El que no se haya metido con esa mujer, que le tire la primera piedra. Eso fue lo que les dijo, porque era la pecadora pública. Todos sabían, a ustedes porque no los pillaron, pero ahí estuvieron también. Les recordó eso y se fueron. Entiende lo que es la sabiduría. La sabiduría es una cosa extraordinaria y que va a hacer que usted siempre tenga la respuesta correcta, la acción correcta y todo correcto en todo momento. ¿Cuántos quieren tener esa sabiduría de Jesús, de Salomón? La sabiduría que da el Espíritu Santo. Ese es el pueblo que Dios quiere. Escuche, la sabiduría también requiere conocimiento, por supuesto, pero viene con un aumento de la capacidad, viene con un aumento de la inteligencia. Cuando el Espíritu Santo, míreme, cuando el Espíritu Santo entra en usted, pero yo quiero que usted reclame esto, porque esto es así como se lo estoy diciendo. Cuando el Espíritu Santo entra en usted, aumenta su capacidad de recibir, de percibir información, de comprender la información. ¿Por qué razón sucede eso? Porque el Espíritu Santo, como lo vamos a ver ahora, la sabiduría dio todas las ciencias. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted es más capaz de conocer las ciencias. Por eso, por ejemplo, Juan Pablo II daba ese consejo tan bonito. Como que no le entraba mucho en la matemática al Papa. Seguramente era para ser Papa, no matemático, ¿cierto? Entonces, Juan Pablo II no le entraba a la matemática. ¿Y qué le dijo su mamá? Venga, estudie, mi hijo, matemática, venga, pida el Espíritu Santo primero. Y empezó a pedir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dio la sabiduría para comprender esa ciencia tan tremenda, todas esas dificultades de sus ejercicios que el pobre Papa no era capaz de realizar. El Espíritu Santo le dio la capacidad de comprenderlos. ¿Ven lo que sucede? Amplía la capacidad del entendimiento. No es solamente para rezar. Muchos estarán pensando, sí, entonces para rezar, para entender la Biblia. Sí, para entender la Biblia y para entender la vida. Ustedes se dan cuenta que cuando llega el Espíritu Santo le enseña a uno de todo. Ustedes se acercan aquí y me preguntan de todo, ¿cierto que sí? De todo. No solamente, William, ¿cómo rezo? No. Me preguntan de los maridos, de las enfermedades, de la menopausia, de todo me preguntan, hasta de la menopausia. Y yo digo, sí, señora, pero... Entonces la sabiduría sirve para todo, absolutamente para todo, y lo va a hacer a usted más inteligente. ¿Qué es lo mejor de la sabiduría? Míreme pues, ¿qué es lo mejor de la sabiduría? Que no está ligada a la edad. El conocimiento, la experiencia sí, ¿recuerda? Ay, dicen las señoras, toda la experiencia, aquí hay gente que tiene mucha experiencia, se les ve, se les nota la experiencia. Pero la sabiduría no está ligada a la edad. En la iglesia ha pasado esto, niños muy sabios. Más bien de contarles cosas de la iglesia, les voy a contar un testimonio. Una vez tenía un grupo de oración en un pueblito. Y entonces nos reuníamos por las noches y estábamos rezando unos rosarios. Y estuvimos tan de malas que el grupito era justo ahí al frentecito de una iglesia pentecostal. Justo al frente de una iglesia pentecostal. Nosotros rezábamos el rosario y ellos echaban pandereta allá. ¿Qué es lo que tenían? Estábamos rezando así en la sala y estos se dieron cuenta que nosotros rezamos el rosario y se han venido a molestar. Se vino el pentecostal, se paró en la puerta a molestar a la gente. Y llegó un niño de 10 años. 10 años, iba entrando a rezar el rosario.
Y el evangélico, que lo conocía porque eran ahí todos los vecinitos, le dice, ¿usted para qué entra ahí a rezar? ¿No ve que la Virgen tuvo más hijos? Y el niño le respondió, y nosotros ahí, ¿qué va a pasar aquí? 10 años. Y escuché lo que dijo el niño. Pues, la Virgen no tuvo más hijos, pero la mamá suya sí tuvo más hijos. Y a pesar, escuche lo que le dice, y a pesar de haber tenido más hijos, no deja de ser su mamá, ¿cierto? La Virgen no tuvo más hijos, pero si los hubiera tenido, tampoco dejaría de ser mi mamá, ni la suya. ¿Quién cree usted que le da a un niño de 10 años esa semejante sabiduría para dejar a otra edad? No, pues yo creo que el otro todavía se debe estar dando golpes de pecho. Debe estar rezando el rosario, seguro pues. Esas son las cosas que hace la sabiduría. Y llega, míreme hermano, míreme por favor, llega. Es algo que yo no tengo hoy, rezo, pido, como voy a explicar al final, y la sabiduría me llega. Viene entonces el Espíritu Santo como un don de Dios. Perdón, llega la sabiduría como un don del Espíritu Santo. La sabiduría es madre de todas las ciencias. Escuche lo que hace la sabiduría, madre de todas las ciencias. Escuche bien, vamos a mirar Sabiduría capítulo 7, versículo 17. Dice así, hablando de la sabiduría, me dio el verdadero conocimiento de la realidad, la constitución del universo y las propiedades de los elementos. Escuche para qué sirve la sabiduría. Si usted medita un poquito en ese texto, va a encontrar que ahí está diciendo que la sabiduría le enseñó matemáticas, química y física. Bueno, vuelvo a leer para que usted lo entienda. Me dio el verdadero conocimiento de la realidad, la situación del universo y las propiedades de los elementos. Continúa el versículo 18. Ahí había matemática, química y física. Ahora sigue el versículo 18. El comienzo y el fin, el tiempo y el entretiempo, la posición del sol, la alternancia de las estaciones, los ciclos del año y el movimiento de las estrellas. ¿Eso se lo enseñó quién? La sabiduría. ¿Y qué encontramos ahí? La ingeniería, la astronomía, la logística. El versículo 20 dice, las diferentes especies y el comportamiento de las fieras salvajes, el poder de los espíritus, los problemas de los hombres, la variedad de las plantas y las propiedades de sus raíces. ¿Cuántas ciencias se enseñó ahí? Biología, zoología, psicología, botánica, medicina y religión. Nada más enseña eso la sabiduría. Versículo 21. Míreme, escuche con todo su corazón esto. Supe pues todo lo que está oculto y todo lo que se ve, puesto que la sabiduría que lo ha hecho, todo me lo ha enseñado. Puesto que la sabiduría que lo ha hecho, todo me lo ha enseñado. Eso es lo que hace la sabiduría. Entienda bien, le voy a hablar a las personas que tienen conocimiento en algún área o que por la experiencia lo tienen, desde la persona que realiza el oficio más simple pero que tiene mucho conocimiento de ese oficio, hasta la persona que ha estudiado más en este lugar. Ingeniero, el médico, el abogado, el zapatero, el panadero, todos los que tienen algún tipo de conocimiento en este lugar, o sea, todos. Ese conocimiento que usted tiene en algún momento fue revelación dada por la sabiduría. Amén. Ese conocimiento que usted tiene en algún momento fue revelado por la sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando usted recibe sabiduría? Como usted se conecta con la mente de Dios, usted se vuelve excelente en lo que usted hace. ¿Qué le parece eso? Porque lo que hace el Espíritu es venir y Él, que reveló el conocimiento que usted tiene, viene y lo aumenta. Amén. ¿Cuántos se alegran que Dios los va a hacer excelentes, más capaces, más inteligentes, abundantemente? Gloria a Dios. Rápidamente y para terminar este último punto, ¿cómo recibir la sabiduría? ¿Hay alguien que quiera tener la sabiduría? El conocimiento, esa capacidad de no equivocarse tanto, de verdad que lo necesitamos. 3 cosas sencillas. Primero, la sabiduría la da Dios. Por más que usted estudie, usted llega al conocimiento y por más que practique, llega a la experiencia. Pero la sabiduría la da ¿quién? Proverbios capítulo 2 versículo 8, porque es Yahvé quien da la sabiduría y de su boca brota el saber y la prudencia. El saber como conocimiento y la prudencia como sabiduría. Hay que pedirla en oración, repita conmigo, pedirla en oración. ¿Qué dice la Biblia? Santiago 1:5 dice,
si alguno de ustedes carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da todo generosamente y sin echar en cara, y Él se la dará. ¿Cómo es que tenemos que hacer? Pedir sabiduría. Tercero, hay que buscarla. No solamente hay que pedirle a Dios en oración, sino hay que buscar ser sabios. Hay que buscar ser sabios. Escuche, Sabiduría 6:12. La sabiduría se deja hallar. La sabiduría es radiante e inmarcesible. Se deja ver fácilmente por los que la aman y encontrar por los que la buscan. Se adelanta a manifestarse a los que la desean. Quien madruga para buscarla no se cansa, pues la encuentra sentada a la puerta. Cosa que me llenó mucho el corazón. Yo llegué antes que ustedes al parqueadero y estaba en el parqueadero rezando un ratico, dándole un repasito a la charla, y empecé a ver llegar las personas. Yo miraba cómo llegaban. ¿Y sabe qué veía yo? Que la mayoría llegaban corriendo. Las personas no llegan de así, sino que todos llegaban era a la carrera. Y yo veía, corrían. Y yo decía, estas personas, Dios va a llenar su corazón hoy. Porque son personas que van corriendo a encontrarse con Dios. Amén. Eso es lo que hacemos. Si la buscas, si vas por ella, la sabiduría te está esperando. Mira, has venido a este lugar corriendo, te has sentado ahí, estás así, y en este momento tienes más conocimiento y tienes más capacidad de discernir el bien y el mal, de saber exactamente lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuándo hacerlo. Y este momento, como vinimos a buscar la sabiduría, mire la promesa del Señor en la que nos vamos a mover en este momento de oración que va a empezar. Dice, la sabiduría se deja hallar. Y vuelvo a leer, la sabiduría es radiante e inmarcesible, se deja ver fácilmente por los que la aman y encontrar por los que la buscan. ¿Ven? ¿A qué vinieron ustedes hoy? A buscar sabiduría. ¿Y ella qué hizo? Se dejó hallar. Eso es lo que vamos a orar en este momento. Dice, se adelanta a manifestarse a los que la desean. Quien madruga para buscarla no se cansa, pues la encuentra sentada a la puerta. Y a eso has venido y eso es lo que va a hacer el Señor en la vida tuya. Es muy importante, hermanos, y les voy a contar un poquito de mi experiencia para este momento de oración. Es la oración que yo hago todos los días de mi vida. Míreme por qué la hago. Cuando llegan las personas aquí, la mayoría vienen tremendamente dolidos, aporreados. Y yo no estoy hablando físicamente, uno que otro sí físicamente, pero la mayoría viene con las penas del corazón, con los problemas familiares, con los problemas de las relaciones rotas, con todas esas dificultades terribles, problemas en el trabajo. Y viene uno y empiezan aquí a contar, y yo tengo el conocimiento y le digo, mira, esto, uno trata de orientar. Y muchas personas ven la luz y dicen, sí, claro, y las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué estamos sufriendo? Estamos sufriendo porque nos hace falta sabiduría. Yo veo que son puras personas que actúan, y me van a perdonar, yo espero que no se pongan bravos conmigo, pero son personas que actúan tontamente. Están actuando sin sabiduría. Y por eso necesitas pedir la sabiduría todos los días, para que dejes de estar caída tras caída, caída tras caída, metida de pata tras metida de pata. No le voy a decir que levante la mano y no la levante. Simplemente piense usted, que no levante la mano. ¿Cuántos de ustedes están ya cansados de meter la pata y volverla a meter y volverla a meter y volverla a meter? Y va a decir, ya va a tener un posgrado en metida de pata usted. Cinturón negro, sensei. No aplica el perro solamente una vez, no, 15 veces y para adelante. ¿Usted sabe cómo va a evitar eso en la vida suya? ¿Usted sabe cómo va a evitar seguir haciendo negocios que no tiene que hacer? Buscando préstamos que no tiene que buscar, diciéndole sí a personas que no les tiene que decir que sí. ¿Sabe cómo va a evitar usted eso? Pidiéndole a Dios, Señor, dame sabiduría. La necesitas, la necesitamos. Tenemos que buscarla, pedirla a Dios. Y les digo esto con fuerza porque quiero que la oración que vamos a hacer al final, 2 minutos va a durar, pero esos 2 minutos quiero que hasta las lágrimas se le salgan y le digan a Dios, Señor, no quiero meterla más, dame sabiduría. Y si usted la pide, dice la Biblia, y la busca, ella se deja hallar. ¿Cómo recibe la sabiduría? Recibiendo conocimiento, enseñanza de Dios. Estudiando cualquier ciencia se obtiene conocimiento y Dios derrama la sabiduría, el don para administrar todo ese conocimiento y para aumentarlo. Entonces, usted viene, recibe conocimiento, pero el don de sabiduría le enseña cómo usar ese conocimiento de manera inequívoca. Eso es lo que hace el Señor. Vamos a terminar en oración, póngase de pies por favor.
Me ayuda, por favor, ministro. Allá. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir en este momento sabiduría. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Usted se va a asociar con una persona que esté al lado, con una sola. La conozca o no, no importa. Solamente que haya una persona al lado suyo, van a ser como parejitas. Por favor, participe de esta oración. Porque si ya escuchó la enseñanza, lo mínimo es que espere hasta que le pida a Dios que ese don se manifieste en usted. Es como vamos a activar ese don de sabiduría. Con esa persona que está al lado suyo, que solamente es una, no todas sino una, van a numerarse. Le va a decir, usted es el 1 y yo soy el 2. Hagan eso en este momento. Esto va a ser exactamente como yo se los diga. No va a poner la mano en otra parte, sino donde yo le diga. Sí, no es un abrazo, salvo que sean los novios, o la mamá o algo así, o la tía, pues. De resto, si usted no conoce a la persona, va a ser solamente una mano en el hombro. El número 1 va a orar por el número 2. Y cuando yo le diga cambiamos, el número 2 va a orar por el número 1. ¿Listo? Por eso era importante que se numeraran y fueran 2. Vamos a hacer la oración en este momento. Vamos a pedir el Espíritu Santo. El número 1 va a poner la mano sobre el hombro del número 2. Y va a empezar a orar por él, con las palabras que yo le voy a ir guiando. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle. Señor Jesús, te pido por este hijo o por esta hija tuya. Según la persona, tú vas a dirigir la oración. Señor, te pido que la fuerza de tu Espíritu Santo empiece a entrar en la vida de este hijo tuyo en este momento. Vas a pedir con todo el corazón. Cierra los ojos y suplica, dile: Señor, él necesita sabiduría y necesita conocimiento. Él necesita poder distinguir el bien del mal, y eso solamente tú se lo puedes dar. Él necesita ser guiado y encaminado por tu sabiduría, Señor. Dale sabiduría. Vas a decir: Espíritu Santo, llénalo de sabiduría en este momento. Vas a repetir conmigo: en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, yo te lo pido. Dale mucha sabiduría, Señor. Ora, pide esa sabiduría para esa persona. Pide esa sabiduría, Señor, para que él no cometa equivocaciones, no siga cometiendo tantas equivocaciones, para que su camino sea derecho, para que no sea engañado tan fácilmente, para que pueda ser mejor en lo que él hace. Llénalo de sabiduría, Señor, inúndalo en este momento. Ahora vamos a cambiar. El número 2 ora por el número 1. Pone la mano en el hombro, y vas a empezar a orar por él. Señor, yo te agradezco por este hijo tuyo. Sígueme en esa oración. Señor, te agradezco por este hijo, por esta hija tuya que ha hecho esta oración por mí. Ahora yo te pido por ella. Dígale al Señor: Señor, los mismos deseos que ella manifestó para mí, o que él manifestó para mí, yo los manifiesto, los deseo para ella. Los mismos deseos son los que tengo en mi corazón para ella. Señor, te suplico que salga por tus labios, con el corazón. Te suplico que lo llenes con el fuego de tu Espíritu. Señor, llénalo y activa en este momento el don de sabiduría. Que sea activado en este momento, en este lugar, el don de sabiduría. Que tengamos la capacidad de comprender las cosas como las comprende Dios, de hacer las cosas como las hace Dios. Señor, llénalo de ese don maravilloso. Dile: llénalo de ese don maravilloso. Llénalo de ese don maravilloso. Llénalo de ese don maravilloso. Gracias, Señor, bendito eres. Gracias, Señor, bendito eres. Bendito eres. Llena, Señor. Llena a todos, Señor. A los adultos, a los jóvenes, llénalos de esa sabiduría. Pídele al Señor. Ya puedes soltar la persona y puedes estar nuevamente frente a este lugar. Y vamos a concluir. Señor, pasa con tu fuerte espíritu ahora mismo en nuestro interior. Vas a poner las manos sobre tu pecho. Pon las manos sobre tu pecho y vas a decir: ven, Espíritu Santo, desciende, Señor. Ven, Espíritu Santo, desciende. Necesito, amado Espíritu, tu presencia. Haz que descienda. Te necesito, amado Espíritu, tu presencia. Haz que descienda. Te necesito. Trae sabiduría, Señor, entendimiento. Vamos, levante fuerte su clamor. Tu presencia. Así es. Vamos, cierra sus ojos y canta.
te necesito. Oh, te necesito, amado Espíritu, por tu presencia, haz que descienda. Necesito, amado Espíritu, por tu presencia, haz que descienda. Gracias, Señor. Bendito eres, bendito eres. Hermanos, es importante sentir esa necesidad. En este último minutico, siéntase necesitado de la sabiduría. Haga un examen de conciencia ahora mismo. Si actúas sabiamente o actúas tontamente. Si sabes que te hace falta la sabiduría, suplícale una vez más al Señor. Señor, yo necesito sabiduría para pensar y actuar como tú piensas, como tú actúas, para hacer las cosas, Señor, según tu santa voluntad. Necesito sabiduría, Dios. Pídele esa sabiduría con el corazón, pídesela, suplícale al Señor. Un minuto suplicándole al Señor. Señor, dame sabiduría. Señor, activa ahora. Hay fuego de Dios en esas mentes, fuego de Dios. Queremos un pueblo sabio, Señor, sabio, sabio Dios. Danos esa sabiduría, oh Santo Espíritu de Dios. Danos sabiduría, grande sabiduría, Señor. En los niños, en los adultos, en todos, Señor. Sabiduría para hacer, para comprender, para actuar, Señor. Gracias, Dios. Bendito eres. Vamos a orar por las peticiones. Levante su mano derecha hacia este lugar y vamos a orar por las peticiones. Padre amoroso, Padre misericordioso, te pedimos ahora esa sabiduría. Te pedimos ahora mismo, Señor, el entendimiento para orar de la manera correcta también. Enséñanos, Señor, a presentar nuestras peticiones, nuestras necesidades también de la manera correcta. Ahora las ponemos, Señor, según el conocimiento que nos has dado. Reclamamos tus promesas sobre nuestra vida. Reclamamos ahora mismo esas promesas de libertad, de liberación. Reclamamos esas promesas de sanidad. Repite conmigo, reclamamos las promesas de restauración familiar. Reclamamos toda promesa que nos ha sido dada por ti, Señor, a través de tu palabra. Que se cumplan ahora, Señor. Ahora, Señor. Vas a como extender tu mano y vas a decir: tomo, Señor, de tu presencia. Haz ese acto de fe. Tomo de tu presencia esas promesas que son para mi vida, que son muchas y de mucho valor. Vas a pedir ahora: yo reclamo esa bendición sobre mi vida. Diga: reclamo esa promesa de libertad, de sanidad, de restauración. Reclamo esa promesa de liberación, Señor. Y vas a decir: y en tu nombre yo me declaro libre. Diga: libre. Me declaro heredero de las promesas y me declaro libre en el nombre de Jesús. Desciende, Señor. Desciende ahora. Fuego. Fuego de Dios. Fuego, 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 fuego de Dios. 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 Haz que descienda desde ese Fuego de Dios. Bendito eres. amado Espíritu, por tu presencia. Haz que descienda desde ese amado Espíritu, por tu presencia. Desciende hoy, desciende desde ese amado Espíritu, tu presencia hace descienda. Gracias, Señor. Bendito eres. Gracias, Dios. Honor y bendición a ti. Adquiera más enseñanzas en video, DVD y Blu-ray. Adquiéralos en nuestra sede o a través de nuestro sitio web www.comunidadmariamediadora.com.